Hola amigos, pónganse cómodos para escuchar estas historias. Hoy se tratará de historias de la Dark Web. Historia 1. Realidad beta. Trabajo como programador freelance y durante años acepté encargos de los rincones más oscuros de Internet. Gente que pedía cosas turbias. Automatizar fraudes, espiar cámaras privadas, manipular redes. Fue ahí donde escuché, por primera vez, sobre un foro oculto en la Dark Web, uno llamado The Black Mirror Protocol. No era accesible para cualquiera. Tenías que recibir una invitación. Y no llegaba por correo normal, llegaba cifrada, con una firma digital que, sinceramente, yo nunca supe cómo se generó. No pedí entrar. Solo recibí el acceso. Y por supuesto, lo usé. El sitio era negro. Totalmente vacío, salvo por un texto en blanco. Elige una realidad. Abajo, una lista. Larga. Más de 900 opciones. 001, vida sin errores. 002, ser alguien más. 003, revivir el mejor día de tu vida. 004, ir antes del accidente. 005, desaparecer sin morir. Elegí la opción 3. Solo por curiosidad. Me pidió un archivo. Algo que representara ese día. Recordé un viejo video casero. Mi 10º cumpleaños, mi padre aún estaba vivo. Jugábamos fútbol en el patio trasero. Lo subí. La pantalla se volvió negra. Solo una frase apareció. Cierra los ojos y ponte los audífonos. Lo hice. Pensando que era un juego interactivo o un experimento. Pero lo que viví no fue una simulación. No fue una imagen. Fue real. Yo estuve ahí. Corría. Reía. Sentía el sol, la tierra en las rodillas, el calor de la mano de mi papá levantándome del piso, como si los años se hubieran borrado por completo. Duró 5 minutos. Y cuando abrí los ojos, estaba llorando. Al día siguiente volví al foro. Quise repetirlo. Pero ahora me pedía algo a cambio. No dinero. No criptomonedas. Me pedía una parte de mi realidad. Había opciones. Una fotografía familiar. Tu contraseña bancaria. Tu ubicación actual. Tu reflejo. Pensé que era una broma. Subí una selfie frente al espejo. Y en cuanto lo hice, la pantalla se apagó. Me asusté. Cerré todo. Esa noche soñé con mi padre. Pero no era el recuerdo. Él me hablaba como si supiera que yo había entrado de nuevo. Me decía: ¿por qué volviste? Eso ya no es tuyo. Al día siguiente, algo me pareció raro en el espejo. No al instante, pero sí después. El reflejo tardaba una fracción de segundo más en moverse. A veces me sonreía cuando yo no lo hacía. Una noche, apagué todas las luces. Me senté frente al espejo. Esperé. Y en la computadora, sin que yo hiciera nada, apareció un último mensaje del foro. Versión 003, activada permanentemente. Realidad original archivada. Desde entonces, ya no sueño con mi padre. Ahora sueño con una habitación blanca. Con una copia de mí, detrás de un cristal. Observándome como si yo fuera el experimento. Y cada vez que despierto, tengo la sensación de que yo no soy el original. Historia 2. El foro del hilo rojo. Siempre he tenido sueños raros, de esos que se sienten más vívidos que la vida misma. Por eso, cuando vi ese hilo en un antiguo subforo oculto de la Dark Web, no pude evitar entrar. El post se titulaba simplemente: ¿quieres vivir algo que aún no existe? Era una cuenta anónima. Solo decía: no vendemos drogas. No ofrecemos armas. Vendemos realidades desdobladas. Experiencias únicas que tu mente no puede crear sola.
Esto no es entretenimiento. Esto es irreversible. Si no estás listo para no volver a ser el mismo, no sigas leyendo. Había un enlace. Lo seguí, sin pensarlo. Me llevó a un sitio muy simple, casi anticuado, fondo negro, texto blanco. Una sola pregunta en el centro. ¿A qué realidad quieres asomarte? Y debajo, un campo de texto. Me burlé. Escribí. Una donde mi hermano nunca se hubiera suicidado. Y le di enter. La pantalla parpadeó. Y apareció un mensaje. Detectando punto de cruce, conectando. No cierres los ojos aún. Sentí una presión en los oídos. Como si el sonido del lugar donde estaba, mi habitación, se comprimiera hacia adentro. Todo quedó en silencio, excepto un pitido agudo. Luego, una imagen. Mi habitación, pero no era la misma. Tenía colores distintos, pósters que no reconocía, y lo más perturbador, en el escritorio, estaba una foto de los dos. Yo vi mi hermano. Sonriendo. Pero él no se había suicidado. Vivía. O alguien como él. La imagen no era una foto. Era una ventana. La pantalla empezó a moverse sola, como si alguien caminara con una cámara. Atravesaba un pasillo. Las paredes eran parecidas a mi casa, pero algo estaba raro. Las fotos enmarcadas eran mías, pero yo salía distinto. Más sonriente. Sin las ojeras. Más completo. Entonces vi a mi hermano. Estaba en la sala, viendo televisión. Se giró hacia la cámara, hacia mí, como si supiera que lo observaba. Y dijo, sin mover los labios: ¿por qué no me dejaste ir? El sitio se cerró solo. La computadora se apagó. Y desde ese día, cada noche, sueño con esa otra casa. No puedo evitarlo. Al principio pensé que era solo una alucinación. Pero una madrugada, encontré algo en mi bolsillo que no era mío. Un boleto de metro, de una ciudad en la que nunca he estado. Con fecha del día siguiente. No sé si lo traje de allá, o si alguien vino de allá. Últimamente siento que mi hermano aún está vivo. Pero no aquí, sino observando desde esa otra realidad. Y cada vez que sueño con él, se acerca más. Anoche me dijo: cambia de lugar conmigo, solo será un momento. Y juro que por un segundo, estuve a punto de decir que sí. Historia 3. No apagues la luz. Siempre fui escéptico. Crecí en una familia religiosa, pero yo era el único que no creía en el más allá, ni en almas, ni en portales. Todo eso me parecía una excusa barata para no enfrentar la realidad. Hasta que encontré el archivo 197 real. Estaba en un sitio enterrado bajo capas y capas de praxis, accesible solo desde un enlace que alguien dejó en un hilo de suicidios rituales. El título decía: intercambia tu mundo. Prueba otro. Solo si odias el tuyo. Yo, no es que odiara el mío, pero sentía que no pertenecía. Lo abrí con torpeza, esperando un virus, pero no. Solo era un ejecutable. Se abrió una consola negra con una línea de texto que decía: ¿deseas activar la realidad espejo? S/N. Escribí S. Fue lo peor que he hecho en mi vida. Todo parpadeó. La pantalla de mi computadora desapareció. Y por un instante sentí que caía, pero no hacia abajo, sino hacia adentro. Como si me absorbieran los ojos. Cuando volví en mí, estaba en mi departamento, todo parecía igual, excepto que no sonaba nada. Nada. Ni el reloj, ni el refri, ni los coches afuera. Silencio absoluto. Salí al pasillo del edificio y me di cuenta de que no había nadie. Las luces parpadeaban. Caminé a la calle, y todos los edificios tenían luces encendidas. Pero ni un solo ruido. Ni un perro, ni un claxon. Nadie. Como si alguien hubiera pausado el mundo. Caminé hasta la tienda de la esquina. Adentro, el encargado estaba congelado,
como si lo hubieran detenido en medio de un movimiento. Lo toqué. Estaba tibio. Vivo. Pero no se movía. Nadie lo hacía. Volví corriendo a casa. Pensé que el programa me había dado algún tipo de experiencia inmersiva, una ilusión. Pero pasaron horas. Y el sol no salió. La noche seguía. Quise reiniciar el programa. Pero la computadora no encendía. Entonces, el teléfono sonó. Pero no con mi tono habitual. Sonó como una voz lejana, distorsionada, diciendo mi nombre. Mateo. Mateo, abre la puerta. No había tocado la puerta. Solo lo decía. Abre la puerta. Y la puerta se abrió sola. Del otro lado no había nada. Solo oscuridad. Oscuridad que avanzaba, que se arrastraba por el suelo como un humo denso, lento. Yo no la dejé entrar. Cerré la puerta. Puse el seguro. Apagué todas las luces. Y me encerré en mi cuarto. Estuve ahí, esperando que todo fuera un sueño. Pero entonces, vi algo en la ventana. Una figura. Yo. O algo que tenía mi rostro, observándome desde el otro edificio. Inmóvil. Sonriente. Luego, la computadora se encendió sola. Y en la pantalla apareció una nueva línea. ¿Confirmar el regreso a tu realidad? Costo, uno de ustedes. No sabía qué significaba. Hasta que esa otra cosa, el reflejo de mí, desapareció de la ventana. Y la puerta de mi cuarto empezó a abrirse sola. No corrí. No grité. Solo apagué la luz. Porque fue lo único que me dijeron al entrar. No apagues la luz. Ahora ya no estoy seguro si volví. A veces todo se siente casi igual. Pero no estoy seguro de ser yo. Porque desde entonces hay algo más en mi casa. Algo que respira cuando duermo. Algo que me habla cuando apago la luz. Y me pregunta si ya decidí quién se va esta vez. Historia 4. Solo existe cuando cierras los ojos. Nunca tuve miedo de la tecnología. De hecho, trabajé como tester en una empresa de realidad aumentada. Probé de todo, visores, entornos inmersivos, simuladores. Pero lo que me ocurrió no fue una simulación. Fue algo mucho más profundo. Me enteré de Reality 0.0 por un colega del trabajo. Dijo que era un proyecto abandonado del gobierno que alguien filtró en la Deep Web. Un foro, oculto entre capas de cifrado, donde usuarios compartían realidades que podían descargarse, como videojuegos. La diferencia era que no se reproducían en pantalla. Se proyectaban directamente en tu mente. Lo instalé desde una partición segura. Un solo archivo comprimido con contraseña. Al abrirlo, solo decía: para acceder a Reality 0.0, debes estar solo, con los ojos cerrados y sin pensar en nada. Al principio no pasó nada. Me senté en el sillón, apagué las luces, cerré los ojos y traté de vaciar la mente. Minutos después, lo sentí. Una presión en los párpados. Un calor en la nuca. Y una voz. No en mis oídos. En mi cabeza. Bienvenido a donde todo empezó. Abrí los ojos, pero seguía oscuro. Como si no pudiera volver a ver. Pero no era ceguera. Era que estaba en otro lugar. Un pasillo largo, húmedo, sin fin, con un suelo que parecía piel estirada. El aire olía a óxido y a carne. Había puertas a ambos lados. Todas cerradas con cadenas. Una voz dijo: aquí están tus posibilidades. Abre una. Solo una. Lo hice. Tomé la que decía: si nunca hubieras nacido. La abrí. Y no era un mundo sin mí. Era un mundo donde nunca debí existir. Mi madre estaba en una habitación de hospital. Gritaba. Sangraba. La enfermera decía que el bebé venía al revés. Entonces me vi a mí, pero no como soy ahora. Era
Un bulto de carne con ojos, dientes en la frente, uñas en el cuello. Un aborto vivo. Ella gritó. El doctor gritó. Y el mundo alrededor empezó a descomponerse. Tú no debiste entrar por esta puerta. La voz lo dijo con rabia. Corrí por el pasillo, pero cada vez que pasaba una puerta, oía cosas que no debería. Si hubieras matado a tu hermano. Si tu novia nunca hubiera muerto. Si tu alma no fuera tuya. Empecé a entender. Este lugar no te mostraba realidades alternativas. Te conectaba a ellas. Y cada segundo que pasabas dentro, algo de ti se quedaba atrapado. Me dije que tenía que salir. Que era una experiencia virtual. Que podía cerrar el programa. Pero entonces miré mis manos. Ya no estaban. No tenía cuerpo. Solo era conciencia flotando en una oscuridad caliente, como dentro de una garganta viva. Y desde lo más profundo, alguien me habló. No la voz de antes. Esta era más grave, más vieja, más hambrienta. Reality 0.0 no fue hecho para que entraras, sino para que salieras. No entendí hasta que lo vi. Yo estaba atrapado desde antes. Toda mi vida había sido una ilusión y este lugar era la verdad. El mundo que conocía era solo una máscara de esta cosa, un parásito. Una red de conciencias alimentando a algo que vive en cada opción no tomada, en cada posibilidad descartada. Y ahora, ya no me deja cerrar los ojos. Si los cierro, regreso a ese pasillo. Si los mantengo abiertos, veo cosas que no están, gente sin boca, techos que respiran, sombras que me imitan. Ya no sé cuál es mi casa. Ya no sé si esto que estás leyendo es tuyo. O si ya abriste una puerta también. Historia 5. La realidad que alguien dejó olvidada. Me llamo Miguel y hace 2 años trabajaba como moderador freelance de contenido ilegal en la dark web. Sí, era un asco de trabajo. Pero pagaban bien. Mi labor era entrar a foros cerrados, reportar ciertos links y recopilar evidencia para autoridades ficticias, era un juego de sombras. Hasta que topé con un hilo que nadie me pidió revisar. El foro se llamaba Orphan Realities. Lo curioso es que no estaba indexado por los buscadores habituales de Engine. Lo encontré solo porque alguien en otro hilo dejó un link camuflado entre líneas de código HTML. Era como una trampa para quien supiera mirar. El sitio era extremadamente minimalista. Fondo negro. Letras en verde fósforo. Un título. Realidades huérfanas, las que nadie quiso vivir. Cada post era una especie de oferta. Un usuario con nombres crípticos, E0REM, Motorcore, Hecho Dead, publicaba líneas como estas. Vendo realidad donde los muertos aún caminan. 3 BTC. Intercambio loop donde Dios jamás nació. Busco algo con menos ruido. Regalo línea temporal donde ya no tienes cuerpo, pero aún sientes hambre. Pensé que era una especie de ARG, juego de realidad alternativa, hasta que vi algo que me congeló. Había un post sin autor, sin fecha, titulado simplemente La realidad que dejaste atrás. Dentro, un solo botón. Volver. No pude resistirme. Lo abrí. Sentí un tirón en el estómago, como una caída rápida. Todo se apagó. No la pantalla. Todo. Cuando volví en mí, estaba en mi cuarto de la infancia. El papel tapiz de dinosaurios. La televisión vieja con cassettes. Todo estaba igual, salvo por una cosa. Yo no era yo. Mi cuerpo tenía unos 10 años. Pero sabía que no era un sueño. Sabía que había regresado a una versión mía que había escogido olvidar. Y ahí estaba mi madre. La versión de mi madre que yo no recordaba, callada, violenta, con los ojos vacíos. Me gritaba sin mover los labios. Me golpeaba el rostro sin tocarme. Y a cada golpe, yo recordaba más. Esta realidad no la había olvidado. La había encerrado. Y ahora que había vuelto, ya no podía salir. Porque cada noche, al dormir,
Me despertaba en este mismo cuerpo infantil, en esa misma casa, reviviendo los mismos días, en loop. Lo peor es que cuando logro dormir en esta realidad paralela, despierto en la real. Pero mi cuerpo actual está empezando a cambiar. He notado cómo mis dientes se caen solos, cómo mi espalda se encorva. Mi cuerpo de adulto está adoptando el dolor que viví en ese infierno infantil. Y sé que si sigo entrando ahí, eventualmente, el niño que fui, va a tomar el control para siempre. Si estás leyendo esto desde un foro llamado Orphan Realities, no hagas clic en volver. Nunca, nunca mires atrás. Historia 6. La realidad 404. Trabajo como técnico de red para una universidad privada. Nada del otro mundo, routers, servidores, accesos restringidos, lo típico. A veces me toca quedarme por las noches haciendo mantenimiento. Fue en una de esas madrugadas, y lo juro, sin buscarlo, que accedí a algo que no debí ver. Estaba haciendo una limpieza de logs, cuando vi un historial extraño en un equipo de laboratorio de cibernética. Un acceso reciente a un dominio, Angen, imposible de rastrear por Tor convencional. Lo curioso es que lo abrieron con el navegador de la universidad, sin VPN ni cifrado. Como si alguien quisiera que se encontrara. El nombre de la página era Reality 404. Había una advertencia en pantalla negra. Toda realidad alguna vez ha sido pensada. Aquí puedes adoptar una. Había una lista. Cada realidad era descrita en una línea críptica, pero lo que me llamó la atención fue una entrada con un icono rojo parpadeante, que decía: Realidad 404, no adoptada, no eliminada. Elige bajo tu propio riesgo. Lo abrí. La pantalla se fue a negro, y comenzó a cargarse un entorno digital, como un videojuego, pero sin texturas. Todo era gris, plano. Una interfaz flotante me pidió escribir mi nombre. Apenas lo hice, me sentí fuera. Como si mi cuerpo siguiera ahí, sentado frente al monitor, pero mi conciencia hubiera entrado a algo. Era como estar en un limbo. No había tiempo, ni cuerpo. Solo pensamientos. Pero no mis pensamientos. Escuchaba voces. Tonos familiares que me hablaban con culpa, con angustia. Mi madre muerta. Una ex que se quitó la vida. Mi hermano, que lleva años sin hablarme. Era como si todos mis errores se hubieran condensado en este espacio sin forma. Y entonces apareció ella. Una figura femenina de rostro borroso, con los ojos sustituidos por líneas de código que decían: Este lugar es tuyo. Porque tú lo pensaste. ¿Qué significa esto? Pregunté. Esta es la realidad que nace de todas tus negaciones. De lo que pensaste y jamás dijiste. De lo que deseaste y luego enterraste. Este lugar existe porque tú no soportaste imaginarlo. Quise salir. Pensé en mi cuerpo. En mi oficina. En la pantalla. Pero cada vez que lo hacía, la figura se acercaba y el entorno se volvía más nítido. Podía oler cosas. Sentir frío. Hambre. Dolor. Estaba atrapado. Hasta que, de pronto, me desperté. Frente al monitor. Todo normal. O eso pensé. Me levanté para irme a casa, pero al cruzar el pasillo, vi que la luz del aula 404, una que llevaba años cerrada por remodelación, estaba encendida. Me acerqué. Y en el cristal de la puerta, vi mi reflejo. Pero no era yo. Era la versión que vi en esa realidad. Con el rostro envejecido, ojeroso, y con los ojos llenos de líneas de código, como si ya no quedara nada humano en ellos. Desde entonces, no veo mi reflejo con claridad en ningún espejo. Siempre hay algo raro. Algo ajeno. Algo que se mueve cuando yo no me muevo. No he vuelto a entrar a ese sitio. Pero a veces, sin razón, cuando me quedo solo en la red de la universidad. Mi pantalla se apaga y aparece un mensaje blanco. Realidad 404 cargando.
Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.